Hola muchachos, vamos a comenzar el módulo 4, reacciones de oxidación-reducción, ácidos, bases y sales. Con este llegamos entonces al último módulo y vamos a comenzar con la lección 4.1, reacciones de oxidación-reducción. Entonces, también llamadas reacciones redox, estas reacciones son aquellas donde involucran la transferencia de electrones de una sustancia a otra. Las reacciones redox las podemos encontrar en ejemplos como lo son la reacción de fotosíntesis, el metabolismo de animales, corrosión de los metales, la combustión, el electroplateado de objetos, la fabricación de pilas, entre otras como la industria del vino, cerveza, queso, fármacos, colorantes y fertilizantes. Entonces, como fue mencionado anteriormente, las reacciones de oxidación-reducción involucran la transferencia de electrones. Y entonces tenemos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la formación del óxido de magnesio sólido a partir de magnesio metálico y el gas oxígeno. Nosotros podemos observar cómo a partir de los elementos se puede obtener entonces el óxido de magnesio. Sin embargo, también podemos fragmentar esta ecuación química en dos semireacciones. Una correspondiente a la transformación que sufre el magnesio sólido al formar el catión de magnesio y la otra correspondiente a la transformación del oxígeno gaseoso en el ion óxido. Vemos entonces que están involucrados tanto la formación de electrones como el requerimiento de electrones. Entonces, cuando nosotros hablamos de semireacciones, estamos hablando, por ejemplo, en este caso, la formación del catión de magnesio y la formación del anión óxido. Entonces, una semireacción muestra de manera explícita los electrones transferidos en una reacción redox. Entonces, si nosotros observamos estas dos semireacciones y realizamos como una suma, por ejemplo, de los factores que se encuentran a la izquierda y a la derecha, entonces obtenemos esta ecuación, donde vemos estas 2 moles de magnesio metálico más una mol de oxígeno gaseoso más 4 electrones que me producen 2 moles de cationes de magnesio, 2 moles de ion óxido y 4 electrones. Entonces yo podría, por ejemplo, en este caso, cancelar los electrones y observar que 2 moles de magnesio metálico más 1 mol de oxígeno molecular me forman entonces 2 moles de iones magnesio y 2 moles de iones óxido, los cuales son las partículas necesarias para la formación del óxido de magnesio. Entonces, la reacción de oxidación se refiere a la semireacción que implica la pérdida de electrones. La reacción de reducción es una semireacción que implica la ganancia de electrones. En la formación del óxido de magnesio, el magnesio se oxida. Entonces este actúa como agente reductor porque dona electrones al oxígeno y hace que éste se reduzca. El oxígeno se reduce y actúa como agente oxidante porque acepta electrones del magnesio y hace que éste se oxide. Números de oxidación. Entonces, en las reacciones redox tiene lugar la transferencia de electrones de una sustancia a otra. Y para los compuestos iónicos y para los compuestos covalentes polares, pues estos tienen dos diferencias. Los enlaces iónicos se forman por la transferencia de electrones desde la capa externa de un átomo a la capa externa de otro átomo, como lo vemos aquí a través de los símbolos de Lewis de esta reacción para la formación del cloruro de sodio. Entonces, el número de oxidación o estado de oxidación de un elemento en un compuesto iónico binario simple, como lo es el cloruro de sodio, corresponde al número de electrones que gana o pierde un átomo de dicho elemento al formar un compuesto. Para iones monoatómicos,
el número de oxidación corresponde a la carga del ion. Ya para compuestos covalentes, como no hay una transferencia de electrones, el concepto de número de oxidación suele ser diferente al establecido para los compuestos iónicos. Entonces tenemos aquí la formación, por ejemplo, del cloruro de hidrógeno. Como los átomos de cloro son más electronegativos que los átomos de hidrógeno, los electrones del enlace hidrógeno y cloro están más desplazados hacia el cloro. En este caso, asumiendo que el hidrógeno transfiere un electrón al cloro, tendríamos que el número de oxidación del hidrógeno es de +1 y el número de oxidación del cloro es de -1. En los compuestos covalentes, el número de oxidación o estado de oxidación es la carga eléctrica asignada de manera arbitraria a cada uno de los elementos que constituyen el compuesto. Entonces, en esta tabla nosotros podemos observar los números de oxidación de los elementos en sus compuestos y en color rojo se encuentran los números de oxidación más comunes que los elementos presentan cuando están eh, en- presentes en algún compuesto. A su vez, existen unas reglas para la asignación de números de oxidación. Entonces, en primera instancia, tenemos que el número de oxidación de un elemento en su estado elemental o no combinado es cero. Entonces, en su estado elemental o no combinado tenemos, por ejemplo, al oxígeno gaseoso, al hidrógeno gaseoso, al nitrógeno gaseoso, al fósforo, al azufre, al flúor, al cloro, al bromo, al yodo. Entonces, en estos casos, cuando están en su estado elemental o no combinado, el estado de oxidación para todos ellos es cero. El número de oxidación de un ion monoatómico es igual a la carga del ion. Entonces, por ejemplo, para el catión sodio, el número de oxidación es +1. Para el catión calcio, el número de oxidación es +2. Para el anión cloruro, el número de oxidación es -1. Y para el anión sulfuro, el número de oxidación es -2. El número de oxidación del hidrógeno en los compuestos no iónicos es +1. Entonces tenemos, por ejemplo, el agua, amoníaco, cloruro de hidrógeno, metano y sulfuro de hidrógeno. Entonces, en todos ellos vemos que el estado o el número de oxidación para el hidrógeno es de +1. El número de oxidación del hidrógeno en los hidruros metálicos, recordando que los hidruros metálicos son los compuestos formados entre hidrógeno y un metal como sodio, potasio, calcio. Entonces, en este caso, el número de oxidación del hidrógeno es de -1, como en el hidruro de potasio, en el hidruro de sodio y en el hidruro de calcio. Vemos aquí entonces que el número de oxidación es -1. El número de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es -2. Entonces observamos aquí en el agua, en el dióxido de carbono, en el ácido sulfúrico y en la glucosa. Vemos que para todos estos el número de oxidación del oxígeno es de -2. Sin embargo, existen unas excepciones, como lo son los peróxidos. Ejemplo aquí este peróxido de hidrógeno, donde el número de oxidación del oxígeno es de -1. Y, por ejemplo, un compuesto formado entre oxígeno y flúor, como es este difluoruro de oxígeno, donde el número de oxidación del oxígeno es de +2. La suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto es 0 y la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos de un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Adicionalmente, nosotros tenemos como conceptos fundamentales, por ejemplo, a la oxidación. El término oxidación estuvo limitado únicamente a las reacciones que tenían lugar entre algunas sustancias y el oxígeno. Sin embargo, hoy en día se prefiere definir la oxidación de una forma más general, con base en los números de oxidación, como un aumento en el número de oxidación de un elemento debido a la pérdida de electrones.
Así, un cambio en el número de oxidación de un elemento de un compuesto de +2 a +3 o de -1 a 0 representa una oxidación. Entonces tenemos aquí esta tabla, vemos que, por ejemplo, de +2 a +3, cuando aquí nos movemos hacia la derecha, entonces vemos una oxidación, o de -1 a 0, entonces vemos una oxidación. Cuando hablamos de reducción, la reducción es el proceso contrario a la oxidación y ocurre simultáneamente con esta. A diferencia de la oxidación, la reducción ocurre cuando el número de oxidación de un elemento disminuye como resultado de la ganancia de electrones. Entonces, la reducción se puede definir como la disminución del número de oxidación de un elemento o como la ganancia de electrones por parte de dicho elemento. Por ejemplo, un cambio en el número de oxidación de +5 a +3 o de -2 a -4. Puesto que los electrones no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas, lo que corresponde a la ley de la conservación de la materia, la oxidación y la reducción son procesos que ocurren simultáneamente. Entonces vemos aquí, por ejemplo, la formación del agua, ¿cierto? Entonces vemos el hidrógeno y el oxígeno, como ellos están no combinados, sus números de oxidación son cero, pero ya cuando pasamos al agua vemos entonces el número de oxidación para el hidrógeno +1 y el número de oxidación para el oxígeno -2. Entonces, la oxidación corresponde a la pérdida de electrones, va de 0 a +1, mientras que la reducción corresponde a la ganancia de electrones cuando vamos de 0 a -2. Agente oxidante. Entonces, el agente oxidante es la sustancia que hace que otra sustancia se oxide. En general, el agente oxidante es la sustancia que se reduce, es decir, aquella que gana electrones. Generalmente, los elementos que tienen una alta afinidad electrónica como el oxígeno y los halógenos son muy buenos agentes oxidantes. Y por otro lado tenemos al agente reductor, que es la sustancia que hace que otra sustancia se reduzca. El agente reductor suministra los electrones para que otra sustancia se reduzca. Entonces, en una reacción redox, el agente reductor es la sustancia que oxida. En general, el hidrógeno y los elementos electropositivos como los metales son buenos agentes reductores. Entonces, encontramos un ejercicio de aplicación. Con base en la reacción del zinc metálico con un anión de cobre, perdón, con un catión de cobre, que permite la formación de un catión de zinc y cobre metálico, indique la sustancia que se oxida, la sustancia que se reduce, el agente oxidante y el agente reductor. Y la respuesta es entonces, como lo vimos anteriormente, nosotros podríamos clasificar las ecuaciones químicas a las reacciones y en este caso también lo podemos hacer para las reacciones redox. Entonces, cuando hablamos de reacciones de combinación, estamos hablando de una reacción en la que dos o más sustancias se combinan para formar un solo producto. Entonces tenemos, por ejemplo, este dióxido de azufre. Vamos a fijarnos entonces en los números de oxidación. Tenemos este azufre con un número de oxidación 0, este oxígeno, un número de oxidación 0, y vemos entonces cómo ocurren aquí unos cambios. Lo mismo tenemos para la formación del bromuro de aluminio a partir de aluminio metálico y bromo líquido. Para las reacciones de descomposición, que son aquellas opuestas a las reacciones de combinación, y son las que representan la ruptura de un compuesto en dos o más componentes. Entonces vemos, por ejemplo, el óxido de mercurio cuando se descompone y forma mercurio más oxígeno. Entonces vemos el cambio
en el número de oxidación del mercurio, que pasa de +2 a 0, y el número de oxidación del oxígeno, que pasa de -2 a 0. También tenemos aquí la reacción de descomposición del clorato de potasio, que forma el cloruro de potasio más oxígeno, donde vemos el cambio en el número de oxidación del cloro, que pasa de +5 a -1, y del oxígeno, que pasa de -2 a 0. Y por último tenemos este hidruro de sodio, donde se descompone y forma sodio metálico e hidrógeno gaseoso. Y vemos el cambio de +1 para el catión de sodio a 0 en el sodio metálico y -1 para el anión de hidruro a 0 en el hidrógeno gaseoso. También encontramos las reacciones de combustión. Entonces, es una reacción en la cual la sustancia reacciona con el oxígeno, por lo general con liberación de calor y luz para producir una flama. Entonces, nosotros ya habíamos visto, de hecho, algunos ejemplos de reacciones de oxidación. Aquí, entonces, vamos a hablar de las reacciones de oxidación de compuestos orgánicos, por ejemplo, de este propano, para la formación de dióxido de carbono y agua. Entonces, para los compuestos orgánicos es más complicado asignar un número de oxidación a los átomos de carbono en compuestos orgánicos, así que solo veremos el número de oxidación en los átomos de oxígeno, que pasa de 0 a -2 en este caso. Y también encontramos las reacciones de desplazamiento, donde en una reacción de desplazamiento un ion o átomo de un compuesto se reemplaza por un ion o átomo de otro elemento. La mayoría de estas reacciones de desplazamiento caen en tres categorías: desplazamiento de hidrógeno, desplazamiento de metal o desplazamiento de halógeno. Entonces tenemos estos dos primeros ejemplos para las reacciones de desplazamiento de hidrógeno. Entonces vemos cómo este metal reemplaza uno de estos hidrógenos para la formación del hidróxido de sodio o el hidróxido de calcio. Vemos los cambios en los números de oxidación. También tenemos las reacciones de desplazamiento de metal, donde por ejemplo tenemos un óxido de vanadio que reacciona con calcio para la formación de un óxido de calcio y vanadio líquido. Lo mismo con este cloruro de titanio que reacciona con magnesio líquido para la formación de titanio sólido y cloruro de magnesio líquido. Y por último encontramos las reacciones de desplazamiento de halógeno, donde observamos entonces la reacción entre el cloro gaseoso y bromuro de potasio para la formación de cloruro de potasio más bromo líquido, y la reacción entre el cloro gaseoso y el yoduro de sodio para la formación del cloruro de sodio y el yodo sólido. Adicionalmente, se pueden clasificar estas ecuaciones redox como las ecuaciones de las reacciones de oxidación se pueden escribir como ecuaciones moleculares, ecuaciones iónicas totales o ecuaciones iónicas netas. Las ecuaciones moleculares es donde se muestran las sustancias en su forma molecular a pesar de que en solución puedan estar disociadas. Por ejemplo, este ácido nítrico acuoso con ácido yodhídrico acuoso para la formación de este monóxido de nitrógeno, yodo sólido y agua líquida. Cuando yo escribo esta reacción como una ecuación iónica total, entonces en estas ecuaciones se muestran las sustancias tal como se encuentran en solución. Las sustancias iónicas y algunas sustancias moleculares polares se disocian total o parcialmente cuando se disuelven en un solvente apropiado. En la ecuación anterior, el ácido nítrico y el ácido yodhídrico son sustancias covalentes polares que se disocian totalmente en agua. Por su parte, las demás sustancias, el monóxido de nitrógeno, el yodo y el agua, permanecen en su forma molecular en solución acuosa. Entonces, si vamos a describir esta misma reacción como una ecuación iónica total, entonces observamos ahora
los iones, ¿sí? Los iones acuosos, de hecho, y por este lado observamos pues las formas moleculares normales. Las ecuaciones iónicas netas. Entonces, en estas ecuaciones se muestra solamente aquellos iones o sustancias moleculares que participan directamente en la reacción redox. Para saber si la ecuación es redox, se deben escribir los números de oxidación de cada uno de los elementos que participan en la reacción. Entonces, tenemos lo mismo, el ácido nítrico más el ácido yodhídrico para la formación del monóxido de nitrógeno, el yodo sólido y el agua líquida. Se escriben los números de oxidación para los átomos involucrados y, por ejemplo, en esta ecuación, el hidrógeno se presenta como H y como H2O y observamos que el número de oxidación, ¿sí?, es el mismo. Entonces, sin sufrir cambio alguno en su número de oxidación. Entonces, este hidrógeno es un simple espectador, no participa en la transferencia de electrones y por tanto se puede omitir al escribir la ecuación redox en su forma iónica neta. Entonces, observamos aquí la ecuación iónica neta donde se da prioridad a las formas de las sustancias donde se observa el cambio en los números de oxidación. También encontramos el balanceo de las ecuaciones redox. Una ecuación redox puede ser balanceada por simple inspección. Sin embargo, para ecuaciones más complejas es conveniente utilizar el método Lyon-Electrón. Este método, la reacción global se divide en dos semirreacciones, que es la reacción de oxidación y la de reducción. Las ecuaciones de estas dos semirreacciones se balancean por separado y luego se suma para obtener la ecuación global balanceada. Entonces, a continuación vamos a hacer un ejemplo correspondiente a balancear la ecuación que representa la oxidación de los iones ferroso a férrico por iones dicromato en medio ácido. Como resultado, los iones dicromato se reducen a iones de cromo más 3. Entonces, para balancear la ecuación se deben seguir estos pasos. El primer paso corresponde a escribir la ecuación no balanceada de la reacción en su forma iónica. Entonces, pues se tiene al ion ferroso que reacciona con los iones dicromato y que produce el ion férrico con los iones de cromo más 3. El segundo paso corresponde a la división de esta ecuación química en las dos semireacciones. En la reacción de oxidación, ¿sí? Entonces vemos cómo el hierro más 2 pasa a hierro más 3 y la reducción correspondiente a cómo los iones dicromato, vemos entonces el cambio en el número de oxidación del cromo pasando de más 6 a más 3. En el paso 3, cada semirreacción se balancea de acuerdo con el número y tipo de átomos y cargas. Para las reacciones que se llevan a cabo en un medio ácido se agrega agua para balancear los átomos de oxígeno y H+ para balancear los átomos de hidrógeno. Entonces, para para la semirreacción de oxidación vemos que los átomos ya se encuentran balanceados. Tengo un átomo de hierro y aquí tengo un átomo de hierro. Entonces, para balancear las cargas, se agrega un electrón al lado derecho de la flecha. Porque aquí tengo dos cargas positivas, acá tengo tres cargas positivas, entonces para balancear las cargas yo agrego un electrón. Con respecto a la semirreacción de reducción, como la reacción se está llevando a cabo en un medio ácido, para balancear los átomos de oxígeno, se agregan 7 moléculas de agua al lado derecho de la flecha. Entonces vemos aquí el ion dicromato y para balancear entonces estos oxígenos agrego 7 moléculas de agua del otro lado. Y ahora para balancear los átomos de hidrógeno, entonces vamos a agregar 14 iones H+ del lado izquierdo de la ecuación.
Por último, entonces vamos a inspeccionar las cargas. Ahora hay 12 cargas positivas del lado izquierdo. Entonces tengo 14 cargas positivas y 2 cargas negativas. Vemos 12 cargas positivas y solo 6, 2 por 3, 6 cargas positivas del lado derecho. Entonces, por eso se agregan aquí 6 electrones del lado izquierdo de la ecuación. Entonces, 14 cargas positivas más 2 negativas me da 12, más 6 negativas, entonces me da 6 cargas positivas y acá tenemos 6 cargas positivas. En el paso 4, entonces se suman las dos semirreacciones y se balancea la ecuación final por inspección. Los electrones en ambos lados de la ecuación se deben cancelar. Entonces, si las semirreacciones de oxidación y reducción contienen diferentes números de electrones, tendremos que multiplicar una o las dos semirreacciones para igualar el número de electrones. Entonces, teníamos la semirreacción de oxidación, y teníamos un solo electrón, pero para la otra obtuvimos 6 electrones, entonces por eso multiplicamos todo esta semirreacción por 6. Entonces se multiplica y posteriormente pues se suma todos los factores, ¿sí? Y entonces vemos que pues 6 moles del ion ferroso más 14 moles de iones H+, más 1 mol del ion dicromato, más 6 electrones, producen 6 moles del ion férrico con 2 moles del ion cromo 3 más 7 moles de agua y 6 electrones. Estos 6 electrones los puedo cancelar y por último entonces nos da esta ecuación. Entonces, en el paso 5 se verifica que la ecuación contenga el mismo tipo y número de átomos, así como las mismas cargas en ambos lados de la ecuación. Entonces yo tengo 6 átomos de hierro, 6 átomos de hierro, 14 átomos de hidrógeno, acá tengo 14 átomos de hidrógeno, 7 átomos de oxígeno, 7 átomos de oxígeno, 2 átomos de cromo, 2 átomos de cromo, y vamos a balancear las cargas. Tengo 6 por 2, 12, y 14, 12 y 14, 26, menos 2, 24, 24 cargas positivas, y de este lado tengo 6 por 3, 18 cargas positivas, y 2 por 3, 6, 18 y 6, 24 cargas positivas. Entonces, la inspección final muestra que la ecuación resultante está atómica y eléctricamente balanceada. Entonces, yo podría también haber realizado este balanceo a través de un balanceo de reacciones en medio básico. Aquí entonces, ¿cómo sería el procedimiento a realizar? De esta manera, llegamos al final de la lección 4.1.